¿qué tal? Quiero compartir con ustedes ahora un tema interesantísimo que es el tema relacionado a la sabiduría. La sabiduría es algo que normalmente llegamos a asociar con ciertas ideas de conocimiento, pero quisiera llegar en este video a algo más profundo, algo más completo con relación al tema de la sabiduría. Para ello quiero comenzar dándole lectura a un pasaje de las Escrituras, un pasaje bíblico que denota la importancia, la grandeza y sobre todo la excelencia y la eternidad de la sabiduría. Ese es precisamente el encabezado de este pasaje: excelencia y eternidad de la sabiduría. Este se encuentra en el libro de Proverbios, en el capítulo número 8 y versos del 22 al 36. Dice así la palabra, dice: Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras, eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra, antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto, para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo. Y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Ahora pues, hijos, oídme, y bienaventurados los que guardan mis caminos. Atended el consejo y sed sabios, y no lo menospreciéis. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas, porque el que me halle hallará la vida, y alcanzará el favor de Jehová. Mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Este pasaje de las Escrituras de la Biblia nos habla de una personificación de la sabiduría. Nos habla en un sentido muy claro en el que podemos nosotros apreciar la idea del escritor, la idea de Salomón, que fue quien plasmó en este libro llamado Proverbios, plasmó los conceptos de sabiduría que él quiso compartir no solamente con su pueblo, los hijos de Israel, sino con el mundo entero, con todos aquellos que tuviésemos la oportunidad de poder meditar y poder adentrarnos en esos conocimientos tan importantes. Entonces Salomón nos da una idea de la sabiduría, pero nos la presenta como una persona, una personificación, podríamos decir así, de la sabiduría. Este concepto de sabiduría podríamos nosotros también encuadrarlo con la idea del conocimiento, pero vamos a ir viendo un poco más a fondo que la sabiduría va más allá de un conocimiento, vamos a decirlo así, intelectual, más allá de una inteligencia. Es la sabiduría, podríamos decir que es una dimensión en la cual al hombre le son reveladas las cosas profundas que Dios quiso que el hombre tuviera en cuenta para su vida. Entonces vamos a entrar un poquito para conocer más allá el tema del conocimiento. Vamos a empezar por allí. Vamos a empezar un poquito hablando del conocimiento. El conocimiento como palabra, vamos a decirlo de esta manera, la palabra conocimiento en griego es la palabra sofía. Por eso cuando hablamos de filosofía, la palabra filosofía tiene su raíz etimológica en ese concepto de filo, que significa amor, amor a, y sofía. O sea, en otras palabras, filosofía es amor a Sofía, amor al conocimiento. Entonces, Sofía es adoptado como el término en la Septuaginta para el hebreo que tiene que ver con sabiduría, con Jokmán.
en el judaísmo, o Chocomán, como lo dicen algunos otros. Aparece este concepto junto con el de Shekinah, la gloria de Dios, una figura que desempeña un papel fundamental en la cosmología de los cabalistas como una expresión del aspecto femenino de Dios. Es decir, los cabalistas han dado a la sabiduría, a la sofía, al conocimiento, han dado una forma relacionada con el aspecto femenino de Dios. Y esto para muchos, ¿no? Puede ser que caiga así como que un poquito pesado, porque muchas veces estamos muy acostumbrados a una bandeja religiosa para nosotros tener un conocimiento de Dios, y como nunca nos enseñan más a fondo, nos dejan como que en esa parte de desconocimiento. Entonces tenemos que saber todos que Dios no solamente tiene una parte positiva, también tiene una parte, vamos a decir así, femenina, tiene una parte, así como es masculino, tiene una parte femenina, porque Dios es completo. Por eso cuando diseña la creación, cuando diseña al hombre, pues también lo creó, dice varón y hembra, los creó a la imagen de Dios. La imagen de Dios es masculino, femenina, y para los cabalistas la parte femenina es la sabiduría de Dios, esa es la parte femenina de Dios, su sabiduría. Entonces la sabiduría está, como dicen algunos cabalistas, la sabiduría está en la pregunta, no tanto en la respuesta. Jogma, que es el término que se emplea en Cábala para la palabra sabiduría, es el nombre que normalmente se le da a esta palabra sabiduría, Jogma. El rabino y cabalista Arjen Kaplan dice que también podemos comprender esta palabra como Koachma, como la fuerza de la pregunta. Es sabio, dice el cabalista, es sabio el que hace la pregunta correcta, no el que tiene la respuesta correcta, porque la respuesta mata el deseo y la pregunta es el deseo latente. La pregunta nos abre al deseo, potencia nuestra búsqueda, nos hace buscar y descubrir el secreto del universo. En definitiva, sin las preguntas no tenemos herramientas para descubrir el secreto. Y el sabio sabe que la existencia esconde un secreto. El secreto del sabio es saber que nunca se llega, que todo es camino y que el camino siempre es retorno, como dicen los cabalistas, al Ein Sof. El Ein Sof viene del hebreo sin límites, quiere decir que estamos inmersos en un universo sin límites, y esos, vamos a decir, esos conceptos de que no tiene límite el universo nos permite profundizar e ir más allá y cada vez más allá de lo que comúnmente hemos conocido. ¿Por qué? Porque el Ein Sof para los cabalistas es el concepto claro de algo que no tiene límite, y Dios es ilimitado. Dios, nadie, podríamos decirlo así, nadie ha podido llegar a un pleno conocimiento del concepto de Dios, de la idea de Dios, de la personalidad de Dios. Es por eso que hoy abundan tantas religiones, tantas maneras distintas de ver a Dios, de comprender a Dios, y eso es lo que buscamos hoy, ¿no? Poder nosotros en este tiempo poder llegar a un concepto un poco más profundo, llegar un poco más allá de lo que se ha llegado, así como la ciencia ha venido avanzando, profundizando y creciendo, vamos a decirlo, la ciencia ha venido aumentando. También ese conocimiento con respecto a Dios debe de ir en ese mismo cauce. ¿Por qué? Porque Dios es infinito, Dios es inconmensurablemente grande. Entonces no podemos nosotros llegar a decir ya tenemos la idea completa de lo que es Dios y no necesitamos saber nada más. Creo yo ahí estaríamos cometiendo un grave error. Para la Cábala, el Ein Sof es el todo supremo. Es lo que se menciona en la Cábala como aquello que podemos llamar Dios en su aspecto más elevado, no siendo en el sentido estricto de la palabra un ser, ya que siendo autocontenido y autosuficiente no puede ser limitado por la propia existencia, que limita a todos los seres. De Ein Sof, de acuerdo a este concepto de la Kabbalah, es que emanan las Sefirot.
para formar lo que se estudia y lo que se profundiza como el conocimiento del árbol de la vida, que es una representación abstracta de la naturaleza, o el pleroma, el Ein Sof, podríamos decir así, es el no ser, es un principio que permanece no manifestado y es incomprensible a la inteligencia humana. Entonces, nosotros no debemos tratar de comprender a Dios desde una inteligencia humana, y es por ello que hablábamos hace un momento de la sabiduría que trasciende a la conciencia, al conocimiento intelectual, al conocimiento, vamos a decir así, que se aprende en una escuela. No podemos ir a una escuela para nosotros llegar a la completa comprensión de lo que es Dios, porque aunque en una escuela nos puedan proporcionar las herramientas para nosotros llevar a cabo nuestro estudio sistemático de Dios, no podemos nosotros pensar que esas herramientas van a ser suficientes para nosotros lograr el objetivo de conocer a Dios, ya que Dios, como lo hemos vuelto a decir en repetidas ocasiones, es infinito. Entonces necesitamos entender que hay conceptos más elevados de Dios en los cuales no basta o ya no es suficiente el contar con ciertas bases intelectuales de inteligencia humana, de conocimiento humano, y necesitamos entonces entrar a esa dimensión de la conciencia que es más profunda, más allá de lo que podemos nosotros dimensionar. Y esto a veces pareciera ser algo demasiado, ¿cómo decirlo?, demasiado profundo, demasiado inalcanzable, pero no es así. Dios ha establecido vías, ha establecido formas en las cuales nosotros podemos llegar a ese conocimiento, a esa comprensión de lo que Él es para el universo. Entonces vamos a estar a través de algunos videos compartiendo, ¿no?, con todos ustedes estos conceptos que nos ayuden a todos a poder ir profundizando en ese conocimiento de Dios. Hoy es claro que la religión como tal ha quedado, diciéndolo de una manera quizás un poco grotesca, un poco, vamos a decirlo así, un poco coloquial, ¿no? Ha quedado corta con la necesidad que la humanidad actual tiene de conocer a Dios. Y este concepto de la religión pues no es solamente la religión, digo, los pilares sobre los cuales se sostiene la sociedad misma, los 4 pilares esenciales sobre los que la sociedad misma se sostiene, han quedado ya de alguna manera cortos, han quedado un poco ya obsoletos en el sostenimiento de la base social actual. Hoy podemos decirlo abiertamente que religión, economía, ciencia y política, esos 4 paradigmas sobre los cuales la humanidad actual se había sostenido hasta pleno siglo XXI, hoy empiezan a desmoronarse, y es porque hay un propósito de parte de Dios que la humanidad misma, la humanidad en toda su extensión de la palabra, podamos nosotros llegar a esa comprensión más amplia y ya no depender de esos paradigmas que han regido a la sociedad, y podamos trascender a un plano de mayor amplitud con respecto al conocimiento de Dios. Y para ello, si tú estás realmente interesado en conocer a Dios, en el concepto claro de la palabra, es necesario entonces que vayas quitando de tu mente esos moldes que te limitan en cuanto a tu concepto de Dios. ¿Qué quiero decir yo cuando digo moldes? Son paradigmas, son ideas preconcebidas que nos dieron, que nos heredaron, que nos dieron a través de tradición, a través de una forma o herética. Nos fueron dando conceptos de Dios y nos fueron diciendo Dios es así y no puede ser así. Entonces entramos en una idea de Dios cerrada, cuadrada, y hoy, con todo lo que estamos viviendo, es claro que esos conceptos que nos compartieron de Dios a lo largo de todo este tiempo no lograban realmente darle al hombre la comprensión total de lo que Dios es. Y es necesario que entonces el hombre entre en una profunda y sincera búsqueda de Dios. ¿Por qué? Porque podemos ver que no solamente lo que la Biblia dice
con respecto a los últimos tiempos o a los tiempos que se avecinaban con relación al tema del nuevo comienzo en la humanidad. No solamente la Biblia está coincidiendo con todo lo que está pasando, sino podemos nosotros tomar los escritos antiguos de distintas culturas y todas ellas coinciden en una idea clara de que hay un momento en la historia de la humanidad en la que el planeta entero necesita entrar en un cambio, en una transformación completa, y todos aquellos que no nos encontremos en esa frecuencia correcta de lo que Dios está esperando de nosotros, pues vamos a enfrentarnos con serios problemas. ¿Por qué? Porque Dios no viene respaldando conceptos religiosos. Dios va solamente a respaldar lo que emana de una verdad, lo que viene de la sabiduría. No olvidemos que hay cuatro, vamos a ir adentrándonos ya en la idea de la sabiduría. Hay cuatro formas de sabiduría. La palabra de Dios, la Biblia, nos explica esto de forma muy clara. Hay cuatro formas de sabiduría. La primera dice que es la sabiduría terrenal. Dice la Biblia, la primera forma de sabiduría que el hombre experimenta es la sabiduría terrenal. ¿Por qué? Porque el hombre, al nacer, viene ya con cierto conocimiento que le va a ayudar a desenvolverse en este plano de existencia físico. Va a aprender a caminar, va a aprender a hablar, va a aprender ciertas cosas que son necesarias para su subsistencia. Pero esa es la sabiduría, vamos a decirlo así, como lo dice la palabra de Dios, dice la sabiduría terrenal. Esto pertenece a todos aquellos seres vivos, así como vemos que los mismos animalitos tienen formas de aprendizaje naturales. O sea, ellos, hay inclusive especies dentro del reino animal que nacen y en apenas unos minutos comienzan a caminar, como en el caso de las cebras, los caballos. Ellos aprenden a sostenerse y a caminar, y esto es parte de la sabiduría que Dios le otorga a todo ser vivo terrenal que pertenece al reino animal. Es decir, hay una sabiduría que viene ya de nacimiento en todo ser viviente. Pero posteriormente la Biblia menciona la sabiduría animal. Dice la sabiduría terrenal, la sabiduría animal. Esta sabiduría animal es aquella que nosotros vamos desarrollando y es en la que nos vamos cada día preparando, nos vamos acrecentando en nuestro conocimiento, en nuestro intelecto. Por eso existen actualmente las escuelas, el kinder, la primaria, la secundaria, la preparatoria, la universidad, por ejemplo, en el caso de México, y así sucesivamente. Hoy encontramos que ya hay maestrías, doctorados, especializaciones con respecto a carreras específicas. Entonces el hombre va adquiriendo esa otra, vamos a decir, esa otra naturaleza de la sabiduría, que es la sabiduría animal, que es la que nos compartimos entre nosotros. Por eso hay maestros, docentes, catedráticos, gente que se encarga de enseñar habilidades profesionales al resto de seres humanos. Pero posteriormente la Biblia entra ya en un plano de sabiduría que es una sabiduría bastante clara desde el nombre, ¿no? Dice la sabiduría terrenal, la sabiduría animal, y el número 3 menciona la sabiduría diabólica. Es decir, existe un nivel de sabiduría para el ser humano en el cual el ser humano llega a niveles de comprensión que tienen que ver con aquellos misterios y aquellas, vamos a decir así, profundidades del conocimiento, y accesamos de alguna manera a esos conocimientos, a esa sabiduría, pero esa parte, ese nivel, ese tercer nivel, vamos a decir, es el último nivel que existe dentro de lo que es el plano del ser humano separado de Dios. Es decir, el hombre más sabio de la humanidad puede llegar a ser tan sabio, ¿sí?, como lo desee ser, pero tiene que ver, o sea, va a tener que entrar en ciertas dimensiones, como lo dice ahí la escritura, diabólicas. Esto lo voy a explicar un poquito más claro.
Esto tiene que ver con conocimientos ocultos, ciencias ocultas, misticismo, conocimientos que han llamado conocimientos prohibidos. ¿Por qué? Porque empieza el hombre en ese nivel de conocimiento, de sabiduría, empieza el hombre a adentrarse en un mundo más profundo de la energía. Pero ese es, vamos a decir, el nivel más alto al que el humano puede llegar sin Dios. O sea, Dios le permitió al hombre llegar a profundizar en el conocimiento interno, en el conocimiento de la energía, en el conocimiento del universo, hasta ese nivel, el nivel diabólico. Porque ahí estamos totalmente todavía separados del concepto de Dios, del concepto que Dios quiere otorgarnos de sabiduría, el concepto, vamos a decir así, permitido por Dios y aceptado por Dios. Hasta ahí es sabiduría terrenal, animal y diabólica. Y esto es el conocimiento que han atesorado las grandes escuelas de misterio, las grandes sectas, las grandes religiones, los grupos secretos, las logias, todas estas sociedades secretas que están dispersas en el mundo, han llegado a cultivar, han llegado a guardar, han llegado a atesorar conocimientos diabólicos, conocimientos en ciencias ocultas que le permiten profundizar un poco más allá del tema de lo profesional, de lo intelectual, sino que es un poco más allá, a profundizar en aquellas energías que el ser humano comúnmente no tiene la forma de explicarlas. Pero estamos en un punto peligroso. Cuando estamos en ese nivel, estamos en un punto peligroso. ¿Por qué? Porque es un nivel de conocimiento muy elevado, pero a la vez es un conocimiento muy elevado que nos separa de Dios, que nos aparta de Dios, que nos hace pensar que con ello podemos estar nosotros completos y que no necesitamos conocer más porque hemos llegado a la plenitud del conocimiento. Pero he ahí el engaño precisamente de ese tipo de conocimiento diabólico, es que llegas a pensar que sabes tanto y que conoces tanto que no necesitas saber más y que no hay nadie más que pueda enseñarte. Cuando llegas al punto en que crees que nadie más puede enseñarte, entonces estás llegando al nivel de la sabiduría diabólica. Y esto también lo voy a decir con toda claridad. Este tipo de conocimiento diabólico es en el que se mueven muchas religiones en el mundo. A pesar de que hablan de Dios, a pesar de que tratan de descifrar el concepto de Dios a través de ideas como teología, como soteriología, como filosofía, tratan de desmembrar el tema de Dios, pero al final de cuentas llevan al ser humano a vamos a decir, a un plano en el cual el hombre no logra traspasar esa barrera para realmente encontrarse con Dios. ¿Por qué? Porque las religiones no son el plan de Dios. Dios no planificó que hubiesen religiones. Las religiones son, vamos a decir, la creación del hombre para llegar a su nivel más alto en cuanto a conocimiento de Dios se refiere. Entonces el hombre, para poderse acercar a Dios y poder profundizar en los misterios de Dios, inventó la religión y le puso los nombres que hoy conocemos. O sea, todas las religiones que hablan de Dios tienen ese grave problema, que el nivel de conocimiento, de sabiduría en el que se están moviendo actualmente es diabólico. Es el engaño del enemigo de Dios, es el engaño de las tinieblas, es el engaño del ser de oscuridad que ha cegado el entendimiento, ¿sí? Para que no puedan comprender más allá. ¿Y qué es más allá? O sea, ¿qué es, cuando hablo de algo más allá, a qué me estoy refiriendo? Porque la Biblia, después que habla del conocimiento terrenal, animal y diabólico, entonces dice que hay un cuarto conocimiento que es la sabiduría que da el Espíritu Santo. Entonces, esta sabiduría que da el Espíritu Santo es el nivel, es el único, vamos a decir así, el único medio que puede sacarnos del conocimiento diabólico. No podemos salir del conocimiento diabólico si no tenemos la capacidad de entender al Espíritu Santo
entenderlo a Él como maestro, el poder comprender que el único que va a enseñarte la verdad absoluta es el Espíritu Santo. Si tú estás escuchando al hombre, a un hombre que te está enseñando, está bien para escalar esos primeros 3 escalones, así como necesitaste unos padres que te enseñasen a caminar, que te enseñaran a comer, que te enseñaran a hablar, y luego necesitaste un maestro que te enseñó a escribir, que te enseñó a sumar, a restar, a multiplicar, y así fuiste creciendo en tu nivel de conocimiento. Llegaste a un punto en tu necesidad de aprendizaje que tuviste un maestro que te enseñó algo con respecto a Dios, pero ese es el tercer nivel al que llegaste. Si tú realmente quieres salir de ese tercer nivel y llegar al nivel donde es el Espíritu Santo el que enseña, tienes que despojarte, literalmente, como lo estoy diciendo, despojarte de esos conceptos preconcebidos, esas ideas preconcebidas, y dejar que sea el Espíritu Santo el que te enseñe, porque el Espíritu Santo te va a poder enseñar de una forma clara lo que Él quiere que tú sepas. Y quizás lo que el Espíritu Santo te vaya a enseñar no va a tener concordancia con las religiones actuales, y eso es lo más lógico. Lo más lógico es que el Espíritu venga a enseñarnos algo que el hombre no nos está enseñando, porque entonces ¿qué caso tendría que viniera el Espíritu a enseñarnos algo que ya el hombre nos está enseñando? Entonces la palabra de Dios no se equivoca, la palabra de Dios nos previó, nos previno, nos anticipó que iba a llegar un momento en que el ser humano no iba a poder tener la oportunidad de recibir un conocimiento puro y verdadero, y previendo esto, Dios dijo: entonces no voy a dejar el tema de la enseñanza más importante para el ser humano, no la voy a dejar en las manos de un hombre, voy a dejarla en las manos del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué sucede? Que la religión nos ha dado un concepto del Espíritu Santo que no corresponde al concepto que Dios nos da del Espíritu Santo. Entonces, vamos a ir tratando de adentrarnos. Yo quiero que comprendas que la idea que tengo no es mover tus bases religiosas. De todo corazón lo que estoy buscando es que tú puedas realmente trascender de ese tercer nivel de conocimiento, de sabiduría diabólica, y llegar a la sabiduría que da el Espíritu Santo. Y para esta sabiduría, dice, el principio de la sabiduría, dice, es el temor a Dios, el temor del Señor. Y en este concepto a veces no nos detenemos a pensar, porque como seres humanos pensamos que tener temor de Dios, una idea muy vaga, es quizás asistir a una iglesia, a una congregación, a una mezquita, a una sinagoga, a un centro de reunión, y llegamos a pensar que ese es el tener el temor de Dios, vivir una vida piadosa, entre comillas. Pero el temor de Dios va más allá. Por eso lo que leíamos hace un momento en el libro de Proverbios, dice claramente que la sabiduría estaba desde el principio. Dice: bienaventurado el hombre que me escucha. Dice la sabiduría: bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas, porque el que me halle, dice, hallará la vida y alcanzará el favor de el Señor. Mas el que peca contra mí, dice, defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. O sea, todo aquel que se niega a aprender de Dios, que se niega a profundizar en su búsqueda de Dios, está realmente negándose a la sabiduría y le está dando una puerta abierta a la muerte. Por eso, cuando hablábamos ahorita de los términos de Cábala, la Cábala es una ciencia judía, una ciencia hebrea que crearon con el objetivo de profundizar en el conocimiento de Dios, pero como lo vuelvo a repetir, y a veces quizás voy a sonar demasiado insistente, todo aquello que el hombre ha fabricado para darnos a conocer a Dios tiene un límite. Hay un punto donde tenemos nosotros que soltarnos de esas ideas humanas y llegar al concepto de Dios, a lo que realmente Dios quiere que nosotros entendamos. Por ejemplo, voy a explicar un poquito aquí. En el caso del judío, el judío
tiene un concepto de la sabiduría, como ya lo hemos dicho, ¿no? El Hokman, o este concepto que ellos llaman de esta manera. En el caso de los griegos ellos le llamaban Sofía. Son dos conceptos que al final de cuentas tratan de llegar al mismo objetivo, que es la sabiduría en su máxima expresión. Entonces el judío y el griego profundizaron, han sido dos culturas que profundizaron. No digo que las otras no lo hayan hecho, pero las que llegaron más a estos tiempos de manera más abierta fueron la judía y la griega, aunque también hay rastros bastante que podemos nosotros seguir de manera muy fácil de la sabiduría egipcia, porque también hoy permanecen vestigios de esos conocimientos en sociedades secretas, en grupos que tratan de esconder el conocimiento, porque tienen el objetivo de que con ese conocimiento que el resto del mundo no conoce, puedan ellos tener cierta ventaja sobre el resto. Por eso decía yo que la sabiduría en su máximo nivel solamente llega al nivel de ser una sabiduría diabólica, porque si la sabiduría que tú tienes la estás ocupando para dominar al mundo, para ejercer dominio sobre el resto de seres humanos, entonces esa sabiduría no es la que Dios está otorgando. Esa sabiduría es la que proviene del grado más elevado de la maldad humana, a lo que la Biblia le llama diabólico. Cuando hablo de diabólico no me estoy refiriendo a un ser con cachos y patas de caballo, no, estoy hablando de la naturaleza humana en su máxima expresión de maldad. Entonces dice que en algunas doctrinas y sociedades secretas Dios es llamado el incognoscible. Las escuelas gnósticas lo consideraban el supremo, infinitamente superior al creador o demiurgo. En la masonería es el Dios supremo, equivalente al gran arquitecto del universo. O sea, las sociedades francmasonas, los masones, hablan de Dios, pero lo llaman el gran arquitecto del universo. ¿Y por qué lo llaman el gran arquitecto? Porque un arquitecto es aquel que establece la forma, el diseño, las medidas, la forma en que funcionará una edificación. Entonces, cuando en masonería se habla del gran arquitecto del universo, se está refiriendo a un personaje que definió todos los parámetros para el universo de manera precisa. Es decir, no se desconoce la existencia de Dios, simplemente se le llama de otra manera, pero ese conocimiento sigue estando todavía en ese tercer nivel, que es el diabólico. Porque voy a adentrarme un poquito más. Es difícil poder hablar tanto en videos tan cortos, pero estoy tratando de ser lo más específico. Y dice, para explicar esto de una forma un tanto más específica, un tanto más gráfica, vamos a acudir a dos figuras visibles, dos figuras que vamos aquí a representar. Aquí tenemos, por ejemplo, lo que es lo que se llama en Kabbalah el árbol de la vida. Yo aquí le coloqué este subtítulo que dice mundos decodificados, porque precisamente de eso nos habla esta figura. Los que la ven y no la entienden, a veces piensan que se está hablando de cuestiones que tienen que ver con cosas alejadas de Dios, y no. Esta es una forma en que el judío, el pueblo hebreo, el pueblo de Israel, ha guardado a través de esta codificación los secretos más valiosos, más importantes del conocimiento que ellos poseen de Dios. Y hoy el Espíritu Santo está ayudándonos, a la humanidad entera, a penetrar en esos velos donde se había guardado el conocimiento, no solamente de los judíos, podríamos hablar también de los griegos, podríamos hablar también de los hindúes, podríamos hablar de las culturas ancestrales como los mayas, como los Vedas, como los sumerios. Hoy el mundo está penetrando en esos velos, pero no todo el mundo. Están penetrando aquellos que realmente están dispuestos a soltarse de esas cadenas de religiosidad y que sin temor a perderse se han tomado de las manos del Espíritu Santo para accesar y poder traspasar ese velo del tercer nivel de sabiduría, que es el diabólico, y poder llegar verdaderamente a la sabiduría que da Dios. Entonces estamos en eso, estamos precisamente en eso, y eso es lo que te voy a explicar aquí rápidamente en esta gráfica. Aquí podemos ver que hay 10 esferas, una onceava que es la que dice Rey. Tenemos
10 esferas. La primera, el número 1 dice que es corona, el 2 es sabiduría, el 3 es ciencia, el 4 misericordia, el 5 sinceridad, el 6 es la belleza, el 7 la victoria, el 8 el esplendor, el 9 el fundamento y el 10 es el reino. El 11 es el rey. Entonces, en esta idea del conocimiento hebreo que se nos expresa en esta gráfica, vamos a ver, esta es la forma en la que ellos definen las dimensiones en las que Dios tiene relación con el ser humano. Por eso cuando ellos hablan del nombre del tetragramatón, que es el nombre que ellos describen como el nombre de Dios y que incluso hoy en la sociedad occidental le llamamos Jehová, o le llamamos Yahvé, o le llamamos Yahweh, o como lo podamos entender, pero la realidad es que son 4 letras, no tiene vocales, son 4 consonantes. Es la Yud, que es la pequeñita que está arriba, luego sigue Hei, luego la que sigue es Bat y luego la que sigue se llama también es Hei. Entonces tenemos que es Yud, Hei, Bat, Hei. ¿Qué significa Yud, Hei, Bat, Hei? O lo que se ha traducido como Jehová o como Yahvé o como Yahweh. Bueno, estos 4 elementos, estas 4 letras tienen un significado que va más allá de un nombre, en el sentido de que no es un nombre para pronunciarlo como tal, sino es un concepto para entenderlo y profundizarlo y llegar a la esencia del conocimiento escondido ahí. Aquí vamos a ver que esas 4 letras después se convierten en 4 dimensiones, 4 mundos, que vamos ahí a verlos ejemplificados con estos círculos azules que se entrelazan. Podemos ver uno sobre el otro, son 4 círculos azules. El círculo de hasta arriba, el círculo azul de hasta arriba es el mundo de Atzilut, así se le llama, en el caso de los judíos le llaman el mundo de Atzilut, o podríamos también llamarlo el mundo de la emanación, o podríamos también entender como el mundo del fuego, de la energía, o en su gráfica más correcta es el mundo espiritual. Ese es el mundo de Dios, por eso está representado con esa Yud que representa esa chispa divina, esa letra pequeñita. Luego sigue el segundo círculo, que es la dimensión de Briat, que tiene que ver con creación, y esta creación tiene que ver con el agua, y es la Hei. Entonces tenemos Yud Hei, que es emanación, creación, fuego, agua. Son 2 elementos primordiales para la existencia de lo que hoy nosotros llamamos vida. O sea, no podemos vivir sin la energía, y tampoco podemos vivir sin agua. El agua es algo que está implícito en la vida de toda creación, de todo ser viviente. Ningún ser viviente puede prescindir del agua. Entonces tenemos Yud, Hei, entonces tenemos emanación, creación, pero luego sigue la Bat, que es esta letra que vemos que es una Yud con un palito, que es una forma de que ellos han codificado a través de las letras. Entonces tenemos la Bat. Esa Bat pertenece al mundo de Yetzirah, que es el mundo de la formación, es el aire. Esto tiene que ver con la palabra hablada. Por eso tenemos el fuego, el agua, el aire. Cuando hablamos de fuego, agua y aire y tierra, no estamos hablando de elementos de brujería ni de cuestiones así, porque eso es el problema. El ser humano se encargó de manchar toda esta información para que la gente no accese a eso, y si accesa, siente el temor de que está accesando a una sabiduría diabólica, y al no pasar por ese tercer nivel, necesariamente tenemos que pasar por esto para llegar a la sabiduría de Dios, y eso lo voy a explicar aquí ahorita en la gráfica. Después tenemos el cuarto mundo, que es el mundo de Asia, que es el mundo de la acción, que es la tierra. Entonces tenemos fuego, agua, aire y tierra. Emanación, creación, formación, acción. Atzilú, Briat, Yetzirah, Asia. Yud, Hei, Bat, Hei. Bueno, estos son 4 mundos: fuego, agua, aire y tierra. 4 elementos sobre los cuales la vida está basada. Pero dentro de esos 4 mundos, dentro de esas 4 dimensiones, tenemos lo que son estas sefirot, estas cifras, estas esferas, por llamarlo de alguna manera, que son el 1, 2, 3 hasta el número 11. Entonces este es el proceso de la mística judía. El judío explica a través de estas esferas, a través de estos números, el proceso por el cual el hombre tiene que pasar para poder llegar al nivel de conciencia que Dios requiere del hombre. Entonces vemos que tenemos el 1, el 2,
y el 3. Esas son las 3 esferas de hasta arriba, que es la corona, representa a Dios como rey, la sabiduría que tenemos ahí al lado derecho en mi caso, y en el caso tuyo, pues igual, ¿no? Tú que estás viendo la pantalla es el lado derecho donde dice sabiduría, y en el otro lado tenemos ciencia, que es el número 3. Entonces, ahí podemos ver que después del 1, que es Dios, porque Dios es el único, el uno, el todo, después de él se desprendería entonces el 2, o sea, después de Dios, ¿qué sigue? La sabiduría. Por eso la sabiduría, el judío, el verdadero hebreo, la asocia con la parte femenina de Dios. Es decir, Dios y su parte femenina, la sabiduría, crean el 3, que es la ciencia. Por eso el hombre en la ciencia, cuando hablamos de ciencia, tiene esas dos opciones, ¿no? Bien y mal. El hombre no solamente en la ciencia no solamente tiene bien, en la ciencia tiene bien y mal. Entonces el hombre, cuando el hombre es creado por Dios, está en la segunda dimensión, o sea, tiene conexión directa con Dios, porque está Dios y el 2, o sea, Dios y la sabiduría. Pero el hombre, por su pecado, el pecado de comer del árbol del fruto que está en medio del huerto, es llevado al nivel 3. Entonces pierde esa conexión directa y ve a Dios, pero ya lo ve con culpa, porque la sabiduría no admite la parte negativa, la parte mala. La sabiduría es pura como Dios, o sea, la sabiduría es limpia, la sabiduría de Dios es limpia. Entonces, para poder llegar a la sabiduría el hombre, pues en vez de regresar hacia el 2, el hombre decidió bajar y fue atraído por la belleza, posteriormente la misericordia, la severidad, la victoria, el esplendor, el fundamento. Entonces hoy nos encontramos en este mundo de la acción, en el mundo terrenal, en el mundo animal, en el mundo. Entonces nosotros, ahora voy a tener que cerrar ya el caso esta enseñanza, porque estamos llegando a un tiempo ya bastante largo, pero termino con esto. El hombre, para poder realmente llegar al nivel de la sabiduría, tiene que seguir una serie de pasos, una serie de acciones en su vida, y tienen que ver con el conocimiento de Dios, la idea clara de lo que es Dios. Entonces se dice que Dios generó el cosmos mediante la palabra, es decir, que el pensamiento se hizo actividad mediante el verbo divino. El hombre está dotado de pensamiento y palabra, y ambos están dotados del mismo valor que la inmortalidad. La palabra es distinta de la voz, porque la palabra, que contiene en sí el valor del pensamiento, está llena de sabiduría y poder, de dinamis, dirían los griegos. La palabra habita el pensamiento, y por eso es común a todo hombre, y solo la voz es distinta. La palabra es común a todo hombre, pero la voz hace distinta la palabra. En efecto, es diferente de uno a otro la palabra, pero la humanidad es una sola. Igualmente es una palabra y se traduce de una lengua a otra, de modo que en realidad encontramos un solo y mismo concepto. En Egipto, en Grecia, en Persia o en cualquier otra cultura antigua vamos a encontrar el gran poder que tiene la palabra, porque la palabra, como vuelvo a decirlo, es la base sobre la cual Dios emana la creación. Dios, para crear, habló. No podemos pasar por alto esa parte. Dios, para crear, habló. Entonces la palabra juega un papel importante para la sabiduría. La sabiduría es la que le dio forma a los pensamientos de Dios, y fueron hablados, por eso fuego, luego agua y luego aire, la palabra. Entonces, si hay diferentes formas de expresar el pensamiento, es precisamente por la palabra. Aquella lengua que guarde en sus entrañas el misterio divino será la más alta y bella de todas, decían los antiguos, la más cercana a Dios. Por ejemplo, para Giordano Bruno, esa lengua era la egipcia; para Pico de la Mirandola, la hebrea, entroncando así con la tradición cabalística, con todo. Lo cierto es que el griego, lengua bárbara, falta de poder, no era la más adecuada para expresar las opiniones herméticas, las opiniones guardadas. Entonces el griego no podía esconder esos secretos, y fueron entonces evolucionando los lenguajes, los idiomas, con el objetivo de ocultar verdaderamente este conocimiento. Y voy a hablar en el siguiente video el por qué todo esto, ¿no? Entonces, considerando lo anterior, no debe extrañarnos que Jámblico defina la teología egipcia como una mistagogia oculta en los símbolos. El hermetismo
debido a su raíz egipcia, es deudor de un lenguaje simbólico muy alejado de la lengua de los filósofos. La palabra en el hermetismo, o las palabras en el hermetismo, deben estar imbuidas de nous, de conciencia, de sabiduría. Y si no es así, siempre es mejor el silencio. Como se ve, este es un ejemplo claro de la mecánica y nada coherente separación entre el hermetismo llamado técnico y el filosófico. El hermetismo es una filosofía de poder, no un saber más con el que demostrar y enseñar los procesos cósmicos mediante un lenguaje llanamente racional. Los hermetistas eran teurgos. Si eran o no filósofos depende de lo que se esté dispuesto a aceptar bajo el término de filosofía. Vamos a continuar profundizando un poco más en el siguiente capítulo de Consumado es. Mientras tanto, no olvidemos que solo los sabios pueden hacer lo que deseen y que todo el conocimiento emana de Dios. Hasta la próxima.